Entonces, una de las partes más interesantes es en la parte de gestión de proyectos. Tenemos todo ese apartado de estudio, ¿vale? Aquí nosotros podríamos subir diferentes planos, realizar diferentes estudios. En este caso de aquí vamos a entrar en la parte de estudios, donde tenemos, si os fijáis aquí a la izquierda, tenemos, digamos, el concepto de edificio y el concepto de piso, ¿vale? O el concepto de planta, por así decirlo, ¿no? En este caso, de lo que se trataría es de subir un plano. Yo tengo aquí un plano preparado, ¿vale? Tenemos aquí el plano, voy a centrarlo aquí en la pantalla. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar en modo plano. Una vez entremos en el modo de plano, básicamente tenemos esta opción de aquí, que veis que es un lápiz con un regla de medición. Y lo que haríamos es marcar una escala. Es decir, cogeríamos algún punto del mapa que supiéramos, clicaríamos, trazaríamos una línea y le diríamos, estos son 3 metros, ¿vale? Una vez marcada dicha escala, de lo que se trata es de utilizar la herramienta de dibujar obstáculos, seleccionar, por ejemplo, pared de ladrillos, marcar un color para que lo podamos ver en el plano y empezar a marcar pues, paredes de ladrillos, paredes de pladur. Si quisiéramos marcar, digamos, la parte de ventanas, por ejemplo, seleccionamos el azul, marcamos esa parte de ventana, ¿vale? Y de lo que se trata es de marcar en el plano, digamos, los materiales de construcción aproximados, más o menos, no tienen por qué ser 100% reales, pero contra más acotado esté, lógicamente, las mediciones y el estudio que se os dará será muchísimo mayor, ¿vale? En este caso, o sea, aquí también marcaríamos las puertas, por ejemplo, vamos a marcarlas en marrones, ¿vale? Y cuando hubiéramos acabado de delimitar los diferentes muros, ventanas, puertas o algún tipo de otro obstáculo que queramos, ¿vale? Como podría ser el hecho de trabajar con ascensores, ¿vale? Marcaríamos todo lo que es la parte de ascensores, ¿vale? Tendríamos el mapa guardado. Una vez con el mapa guardado, volveríamos al modo de dispositivo. Y aquí en el modo dispositivo, a mano izquierda, tenemos los diferentes modelos. En este caso, meteríamos, por ejemplo, APs en pasillo, ¿vale? Y aquí arriba tendríamos el botón de simulación, ¿vale? Realizaríamos, pues, una simulación. Evidentemente, como podéis ver, únicamente donde tengo las zonas bien marcadas, hay un cambio notable con la emisión. El resto, si no está marcado, pues se imagina que es un trozo diáfano, ¿vale? En este caso vamos a irnos al mismo plano que ya tengo preparado con todos los obstáculos pintados, ¿vale? Más que nada porque se tarda un rato. Entonces vamos a activar la simulación. En este caso de aquí, fijaros a mano derecha que yo he puesto 9 puntos de acceso de la X3000, 5 puntos de acceso de la X3000P y un punto de acceso de exterior en esta zona de aquí abajo central, ¿vale? Una X3000 OLP. Insisto, los he puesto a modo de ejemplo y al tuntún para que podáis ver datos. Para nada esto es como se debería realizar realmente la instalación de este plano, ¿eh? Únicamente es un ejemplo, que nadie lo tome como que es un estudio 100% real, ¿vale? De hecho, ni siquiera me he planteado si ha quedado bien o ha quedado mal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos una simulación, una vez marcados los obstáculos, ¿vale? Lo que vamos a estar viendo, ¿vale? Si os fijáis la diferencia de colores, aquí tenemos el mapa de color, ¿vale? O la escala de color. Y digamos que se está realizando una simulación desde 75 dB, ¿vale? Desde 75 dB hacia arriba, es decir, hacia la señal más fuerte. Pues cada color aproximadamente representa diferentes tipos de señal. En este caso de aquí, pues si vemos la escala, la mejor señal vamos a decir que es el naranja amarillo, después el verde. En verde significa que estamos aproximadamente en unos 50 dB. De hecho, si nos vamos moviendo, ¿vale? Vamos a decir que si yo marcara -50,
¿vale? Todas esas zonas blancas implicaría que están a más, o según como lo miréis, menor, ¿vale? Señal. Entonces, hay un momento en que yo directamente le digo, pues menos 55, ya veríamos que ese tramo en verde implica que la calidad de señal es a 55, es decir, que si un cliente va a ese punto de acceso, bueno, a esa zona y analiza con el teléfono la conexión a donde está conectado, le daría aproximadamente que está a en torno a unos 55 dBs de conexión, ¿sí? Que eso no significa que 55 esté mal, ¿eh? O sea, para simplemente cuando realicéis un estudio, lo que verdaderamente tenéis que ver es si, si el estudio lo habéis dejado con los niveles que queréis, ¿vale? En este caso, si estimáis que una conexión, la conexión, vamos a decir, el último nivel de señal por el cual vosotros determináis que es una instalación buena, una instalación correcta, en este caso, por ejemplo, vamos a volver a esos 75 o a esos 74. Yo aquí estoy diciendo que yo quiero que esta instalación tenga una señalización en todas partes de 75 dB, ¿vale? Fijaros que aquí estamos evaluando la intensidad del 2,4, ¿vale? Hay que destacar, hay que recordar que en 2,4 estamos emitiendo en una frecuencia menor que 5,8. Por tanto, a menor frecuencia, mayor penetración. En este caso, el 5,8 tendría menos penetración que el 2,4. Por tanto, este plano que veis aquí, con este estudio realizado, que a menos 74 hay zonas de exterior o algunas zonas muy concretas que realmente habría una peor calidad de wifi, es decir, estas zonas blancas implican que están por debajo del menos 74, en menos 76 o en menos 80. Si nosotros hiciéramos un cambio de intensidad a 5,8, como tenemos menor penetración, estos obstáculos nos están parando más el alcance wifi. Por tanto, podemos ver y comprobar cómo con este, digamos, posicionamiento de puntos de acceso, a lo mejor en 2,4 estamos alcanzando el objetivo y lo que queremos realmente hacer. Sin embargo, no cumplimos con dichas expectativas en 5,8, ¿vale? De hecho, fijaros que toda esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí a la derecha, no está teniendo ningún tipo de señal wifi. Es decir, si tiene wifi, a partir de, vamos a realizar para saber a qué nivel estaríamos llegando. O sea, estaríamos en torno a unos 80 y pico, 90 de señal. Pensemos que prácticamente a partir de 80, desde 80 hacia abajo, vamos a decir que en menos 90 ya tendríamos una rayita en el móvil. Y a partir de 78 estamos hablando de tener dos rayitas en el dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, claro, si realizáis este tipo de estudio, tal y como yo lo he planteado ahora mismo, pues lógicamente vais a tener que varias zonas del complejo os van a decir que no tiene una buena señal wifi y que no funciona adecuadamente el wifi, porque además, después tenemos también el mapa de interferencias. ¿Sí? El mapa de interferencias, todas estas zonas verdes significa que los puntos de acceso, las frecuencias, no se están interfiriendo entre sí, pero en esos puntos rojos sí que hay interferencias. Si nos fijamos aquí debajo, ¿vale? Se nos muestra claramente el nivel de interferencias que tiene esta instalación. En este caso estamos trabajando en un 40%. Para empezar a eliminar interferencias, lo que tenemos que hacer para realizar la simulación, en este caso, si marcamos un punto de acceso, aquí a la derecha nos dice que está emitiendo en el canal 1 y a 20 de potencia. Y asimismo, la radio del 5,8 está emitiendo en el canal 149 y a 20 también.
Entonces, de lo que se trataría aquí, pues es seleccionar un punto, en este caso seleccionamos el punto adyacente, lo cambiamos de canal y vemos como una gran parte del rojo se ha eliminado de interferencias, pero sigue habiendo interferencias hacia la derecha, ¿vale? Esto nos muestra un poco el estado. En el momento en que nosotros realizamos, por ejemplo, una optimización, ¿vale? Buscamos el país en el que hagamos concretamente el este, en este caso España, podríamos realizar pues eso, una optimización de red, ¿vale? Y podríamos de alguna forma hacer que el programa intente minimizar esas interferencias por nosotros, empezando a cambiar canales, ajustando potencias, ¿vale? En cualquier caso, el día que realicéis la instalación, cuando ya tengáis los puntos de acceso instalados, de lo que se trata es que, como vosotros habéis ya tenido en cuenta un poco el plano, digamos, de esa cobertura y el plano de interferencias, ¿vale? Lo que vais a hacer es en la parte cloud dirigiros a esa parte donde yo os he dicho que se optimizará. Y en el momento en que realicéis esa optimización, el sistema va a empezar a hacer ese tipo de gestiones de canales, de potencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto de momento pues está ahí pensando, ¿vale? Digo porque tarda un poco, lo vamos a anular. Recordemos que también tenemos interferencias en 5 GHz, ¿vale? Es decir, el mapa de 5 GHz también cambia, ¿vale? Y esto es bastante importante. Sí que es cierto que la interferencia de 5 GHz, como tiene menor penetración, pues entonces hay un poquito menos de interferencias, ¿vale? Pero en cualquier caso habría que revisarlo, ¿vale? Si quisiéramos volver a la parte de intensidades, pues volveríamos a la parte de intensidades. En tal caso, de lo que se trata es de que decidamos qué nivel de señal queramos y si queremos meter algún punto más, por ejemplo, en esta zona de aquí, pues metemos un punto de acceso más en esa zona de aquí, ya tendríamos bien cubierta, veríamos los niveles de señal que tenemos, revisaríamos los niveles de señal también a 2,4, que lo tengamos bien cubierto, perfecto, buenos colores, y luego se trataría de ir jugando con la intensidad. Con la interferencia, perdón. En este caso, pues aquí hay interferencia porque lo acabamos de mover, habría que moverlo de canal. Posiblemente si aún moviéndolo de canal sigue habiendo interferencias, tendríamos que también bajarle la potencia un poco al punto, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, si quisiéramos una vez realizado todo este estudio exportarlo, pues tenemos aquí a la derecha un botón para poder exportarlo que nos generaría un documento, ¿vale? Y con ese documento, digamos, pues lo podríamos presentar al cliente para dar un poquito más de fiabilidad y viabilidad a la instalación del proyecto, ¿vale? Sobre todo para no imaginarnos, pues, el hecho de decir, vale, pues más o menos lo tendríamos cubierto con 12 puntos de acceso, pero claro, sí, lo cubrimos con 12, pero ¿en qué condiciones? Los rincones con qué niveles de señales quedan. Todo esto nos va a ayudar a que no tengamos que, digamos, estar paseando constantemente por la instalación, ajustando y teniendo varios niveles de medición, sino que simplemente nos permitiría ir a las zonas que veamos del plano, digamos, más críticas y realmente validar y analizar si está todo en orden. Tener en cuenta una cosa importante. Cuando se realiza un estudio, ¿vale? Vosotros más o menos lo vais a ir haciendo con unas ciertas, pues bueno, vais a ir poniendo, vais a ir recibiendo el feedback del programa, pero claro, no nos olvidemos, importante, de los equipos de domótica. Y no nos olvidemos tampoco de si, por ejemplo, tenemos Chromecastings conectados a nivel de Wi-Fi o si las teles van por Wi-Fi, todo ese tipo de equipamiento, ¿vale? Esto es importante porque, claro, pues yo he puesto los puntos de acceso, pero si sabemos que las teles están en un sitio determinado, hay que analizar, o los Chromecast, hay que analizar un poco la señal que les llega, ¿vale? Porque recordemos que en función de la señal que te llegue, contra más buena sea la señal, las calidades de estabilidad y velocidad también son mayores, ¿vale? Por tanto, esas zonas que tenemos cubiertas a lo mejor en 60 y pico, 70,
pues si ahí hay un televisor que es Wi-Fi o un Chromecast, que sepáis que, pues, digamos, es la performance que va a tener va a ser ligeramente inferior, ¿vale? Al igual que los equipos de domótica, ¿vale? Por tanto, el día que realicéis esa digamos, optimización automática, ¿vale? Si no habéis tenido en cuenta el plano de interferencias, ¿vale? Claro, el sistema podría determinar que para eliminar las interferencias tendrá que reducir bastante las potencias. Al reducir bastante las potencias, os podría dejar algún punto muerto en la instalación, algún punto ciego. Es decir, esta parte de aquí, este AP que veis que estoy moviendo, si yo, por ejemplo, decidiera quitarlo, ¿vale? O este punto de acceso de aquí, decidiera quitarlo por temas de interferencias o le bajara tanto la potencia que prácticamente la interferencia se eliminara, a lo mejor el problema que me ha causado es que la cobertura en 2,4 se me ha visto un poco mermada, como podéis ver ahora en esta zona, pero recordemos que la cobertura en 5 GHz es menor, ¿eh? Por tanto, esa zona en 5 GHz, la calidad, como veis, se me ha convertido en un punto muerto, ¿vale? En cualquier caso, os invito a que os registréis, a que subáis algún plano y que empecéis a juguetear un poquito con la herramienta. O si tenéis algún proyecto ya a mano, pues subís el plano, marcáis la escala, añadís los puntos de acceso y empezáis a jugar con la herramienta, ¿vale? Insisto, es relativamente bastante sencilla de usar, bastante fácil de ver los cambios y, y con un plano no implica tampoco muchísimo rato, ¿vale? Bueno, a ver si el plano no es que es enorme.